Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Arte, Más Ciudad. Como invitado especial, hoy tenemos al arquitecto y artista plástico Luis Jorge Borda. Bienvenido, Jorge. Lo mismo, John, bienvenido a mi casa aquí en Fusca. Jorge, ¿nacido dónde? Yo nací en Bogotá, llegando al quinto piso en el ascensor de Marley. Fue un nacimiento rápido, aquí en Bogotá. ¿Formación? Yo soy arquitecto, graduado de la Universidad Javeriana, y en mi época de estudiante de la universidad salía de taller hacia las 7 de la noche y siempre, durante casi toda la carrera, iba al taller de David Mansur en la 59 con séptima arriba. Ese fue mi tiempo durante la universidad. Después trabajé como arquitecto convencional durante unos 10 años, fui profesor de taller de la universidad y directivo de la Universidad Javeriana. Después corté con el negocio de constructor y me fui al exterior y estuve estudiando Bellas Artes un tiempo. Pero como te contaba, vinculado al tema del arte desde chiquito. Es decir, que quizás la carrera de arquitectura fue más por cumplir el libreto y complacer a los padres en su entonces, que siempre decía, estudia algo prometedor. Pues sí, más que complacer a mi mamá, que consideraba estudiar Bellas Artes en esa época como una rareza. Por supuesto, como me gustaba el arte y leía libros de arte desde chiquito, pues yo dije, pero si un tipo como Miguel Ángel fue arquitecto, pues no hay un problema en estudiar arquitectura. De todas maneras, pues es una profesión ligada a las Bellas Artes. Sí. Es decir, además considero que y los buenos arquitectos a través de la historia son artistas, realmente. Sí. La buena arquitectura es arte, definitivamente. Lo demás es otra cosa. Y ese punto es interesante porque también se va marcando un sello en las obras, en todo el tema urbanístico, arquitectónico. Sí, si tú ves aquí rápidamente, porque pues lo que hay aquí colgado es poco de lo que yo he hecho, pues ahí uno manifiesta definitivamente esa sensibilidad de arquitecto y el manejo del espacio, ¿no? Indudablemente. Pero sí, la arquitectura pues es la madre de todas las artes finalmente, ¿no? Contiene todo, ¿no? Escultura, arte pictórico, decorativo, simplemente tiene un toque distinto que es la parte social, ¿no? Pero definitivamente la buena arquitectura es hecha por arquitectos que son realmente artistas. Y parte social también es muy comprometida porque hay cambio de conciencias, hay sí, cambio claro. de ciudadanía, de sociedades, gracias a lo que viene siendo esa transformación urbanística. Exacto. Sí, no. Inclusive a nivel urbano, las grandes ciudades, las ciudades bellas, realmente son obras de arte, ¿no? Un compendio de obras de arquitectura que sumadas se vuelven obras de arte. En este campo fuiste muy bien recibido, también hay premios, también hay reconocimientos. ¿En el qué? ¿En el tema de la arquitectura? Sí, pero finalmente me he dedicado más al tema de las artes plásticas, porque el ingrediente de libertad que tiene las artes plásticas, pues si no lo tiene la arquitectura. ¿Cuál es la diferencia? Que el arquitecto sí depende y tiene que enfrentarse, digamos, al cliente, llámese, si haga una casa o es un edificio gubernamental o es un edificio institucional, pues tienes un corrillo de gente que está alrededor del proyecto. En cambio, uno como artista plástico está en total libertad. Es el yo con yo, que es la parte también bien complicada de las artes plásticas. Pero es una delicia, ¿no? Ese yo con yo es un puente de conexión, de escape a la vez. De libertad. De libertad total. Pero es un riesgo total de vida, ¿no? Porque si no tienes recursos de cómo vivir, pues uno ve amigos de uno, artistas, pues que la pasan muy mal, muy complicado. Pero ese es el riesgo que uno toma, ¿no? Pero es como todo en la vida. Cierto. Eso en cualquier profesión, en cualquier oficio, el factor suerte. Lo demás no está en las manos de uno.
que ayuda a la disciplina, la constancia, la perseverancia Sí, sí, y el creer sí, en lo que uno hace. el arte es... la gente cree que los artistas son los tipos locos, ¿no? Y que sí, que son de un libertinaje espantoso y resulta que no. Los grandes artistas, excepto algunos casos, los grandes artistas son tipos muy disciplinados y tipos muy trabajadores, ¿no? Jorge, escuchándote hablar y armonizándolo con la idea que ha venido naciendo en Más Arte, Más Ciudad, es precisamente eso, sacar a los artistas de ese estandarte como del romántico, el poético, del medio hippie o bohemio loco, sí. y es mostrar que realmente es una profesión tan valiosa que se requiere de sacrificio, disciplina, constancia, como la puede ser la arquitectura, la ingeniería, Claro, la medicina, el derecho, tantas otras. Y cuando hablamos de arte se refugia como en el desgaste del presupuesto, el rezago por allá. Y viviendo hoy en día es un eje muy importante en una economía circular, porque vincula lo que viene siendo el tema de industria, manufactura, turismo, mire que ya hay turismos culturales, gastronomía, o sea, es un amplio portafolio que empuja o vincula a las demás economías. Sí, 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 eso que estás diciendo es cierto. El tema de cultura, lo que pasa es que en nuestro medio, en Colombia específicamente, porque si vamos a hablar de México es otra visión totalmente distinta, el tema cultural es de una potencia de empuje de un país impresionante. Es decir, uno cuando viaja, en el caso de la gente que es sensible, que es casi todo el mundo, admira la belleza. Cuando tú viajas te vas a ver ciudades lindas, a ver museos, lo que tú dices, a comer bien, en fin, a buscar la belleza. Ese es el tema y ese es el arte. Y finalmente, pues ese es el éxito del arte. Aquí no lo hemos entendido muy bien. Pero algunos sí, y el caso tuyo es muy coherente a lo que... Además, el medio nuestro es de gente súper creativa. Tiene un potencial impresionante. Dentro del contexto a nivel mundial es increíble la creatividad del colombiano. Sí, total. Es impresionante. Es verdad. Pero no le han sacado provecho. Provecho y conciencia a lo que puede ser valorable. Voy a decir algo que viene al caso, por ejemplo, no hay un Ministerio de Cultura desde hace 3 meses. O sea, la cultura es por debajeada, ¿no? Y cuando hablo de cultura me refiero a generar belleza en la ciudad, generar buena arquitectura, en hacer mejores museos, en fin, todo lo que tiene que girar alrededor de la cultura, no, es visto como algo de segunda, ¿no? No solamente artes plásticas, sino artes escénicas, la literatura, también es tan valiosa. Sin embargo, hay creatividad, entonces ves, sin embargo, galerías, museos, cada vez hay mejor evolución en todos esos aspectos. Viene la Feria del Libro y es impresionante, y hay la Feria Artesanal y es increíble. La gente empujando. Luis Jorge, adentrémonos en tu obra. ¿Qué tratas de expresar a través de tus pinturas? Pues esa es una pregunta muy difícil, porque como le contaba hace un rato, el tema del arte siempre ha estado como ligado desde el día que nací, es decir, hay muchos anécdotas además divertidos de muy chiquito. ¿Uno de esos? No, hay cosas que uno no puede contar, pero yo creo que la primera vez que yo expresé algo sobre una superficie fue como a los 8 meses, y me acuerdo, porque curiosamente tengo muy buena memoria desde chiquito. No puedo contar qué hice. El arte nació contigo. No, es correcto, eso es cierto, y como te contaba, desde los 7, 8 años salí del colegio y me iba donde una tía mía, Blanca Sinisterra, que es una artista, ella se murió hace mucho tiempo, pero yo creo que es de las grandes impresionistas que tuvo Colombia. Obra de ella ahí en el Museo Nacional, en todas partes. Y era una persona totalmente bohemia, con una historia personal que es otra historia, pero una gran pintora, una gran artista que se educó en Europa. Y yo iba a la casa de ella. Desde los 7 años me dejaba el bus del colegio, me bajaba y 5 de la tarde, 9 de la noche,
y ahí me quedaba. Y eso era todas las semanas. Y que me acuerde yo siempre el tema del arte Ha estado presente. contigo. Entonces la pregunta esa, ¿qué estás expresando? Pues es muy difícil porque he pasado por todas las técnicas las he utilizado. He pintado desde paisaje, figura humana, hoy ando hoy no, he estado en abstraccionismo abstracto, Sí. pero por ejemplo hoy, después de la pandemia, he estado como en stand-by, me he dedicado, he estado pintando menos, pero por ejemplo he estado muy metido en el tema de la acuarela. Qué bien, volverla a revivir, que tanto Volví se a ha ido revivir perdiendo. y estoy haciendo retratos de personas en acuarela. Pero es una cosa que yo digo, ¿y por qué? Si estaba metido en un tema abstracto, eso que estás viendo acá, y de golpe me he sentado con mis cuadernos de acuarela y tengo ahí en mi taller las acuarelas y me siento a pintar otra vez acuarela como hace 40 años. Que eso es otra cosa, Sí, otra cosa que hacía con un amigo mío que se llamaba Herbert Barich, arquitecto, que íbamos los sábados al Museo del Minuto de Dios y me acuerdo del padre García Herreros presente en las clases de acuarela, a pintar acuarela. Es decir, he pasado por todas las facetas de técnicas y nunca he tenido como una línea de que es figurativo, o abstracto, o expresionista. No, he tenido etapas distintas. Hay una época que me llama la atención y es la figura humana, el torso, el cuerpo, y hay influencia de Sigmund Freud, algo No, de... pues arranca desde Miguel Ángel. Es decir, el primer libro lo tengo, un libro de Salvat que compré a los 8 años en Buga, de donde viene la familia de mi mamá. Sí. Y me acuerdo a mi abuela que la librería nacional nació en Buga, con este señor Osa. Qué bien. Y me acuerdo que pasé y vi el libro de Miguel Ángel, y fui donde mi abuela, costó 500 pesos. Y me regaló los 500 pesos, salí volado y compré mi primer libro de arte. Es decir, Miguel Ángel desde los 7 años presente, y el tema de la figura humana, por supuesto, porque es maravilloso. Sí, yo no podría definir que es que tengo una pasión por X cosa, no. Es decir, todo me ha llamado la atención. He pasado además, sin haber estado estudiando arte a profundidad, pues pero he sido un visitante de museos toda la vida y admirador. He pasado por los impresionistas, fui admirador de Degas, de Bacon, en fin, influencia todas. A una vez le pregunta, ¿usted tiene influencia de algo? Le digo, de todo, todos los días, y en este momento estoy recibiendo influencia tuya de todo lo que estoy viendo en mi entorno. Es decir, y lo estás manifestando uno a todos través los de la días pintura. está bombardeado de imágenes y de gente y de ideas y de pensamientos, y cuando veo artistas muy ordenados, no doy nombres para nada, pero cuando los tipos han tenido éxito y son ordenados en su obra, yo digo, increíble, ¿no? Sobre todo el poderse enfocar y concentrar en una obra tranquilo, ¿no? Cosa que ustedes... No, yo soy más bien despelotado en ese orden, ¿sí? Me fascina cambiar todos los días, si puedo estar hoy pintando en acuarela, mañana haciendo escultura, es decir, no hay tiempo. Si me fascinaría vivir 200 años más para poder hacer de para todo. poder pintar y esculpir. Claro, por supuesto. ¿Color favorito? Miércoles, difícil. El azul. El azul. Me encanta. Lo manejan todos sus tonos, veo una paleta casi siempre alta. Como soy desordenado, no uso paleta, pero es curioso que cuando pinto, aparece el azul por todas partes. No sé si es un problema cerebral, puede ser, ¿no? Un daño de base, pero es curioso, el azul me encanta. ¿Me dices Ahora, el blanco y el negro, por supuesto, también hace me parte encanta, sí. de tu obra? Ahora fotografiamos y verás algo que hay por ahí en blanco y negro, me encanta. Sí, porque el dibujo ha estado presente toda la vida. ¿Qué manera te ha acompañado la obra en ese proceso de artista, como exposiciones, colecciones? No, lo de las exposiciones ha sido terrible. La única exposición que he hecho, iba como en 7º semestre de arquitectura y
se inauguró la Fundación Alzate Avendaño, me acuerdo que el primer artista que expuso ahí era un africano, que creo que era y vive, creo que es de Kenia, se llama Momodu Sesay, y fue el primer tipo que expuso ahí en la galería, y después expuse yo. Es la única exposición que he hecho colectivas muy esporádicas, incluso en Nueva York como en el año 98, 99, pero muy circunstancial, nunca he estado en función de las galerías. La última vez que me le apunté a una galería, porque en nuestro medio eso es muy complicado, el tema de los curadores y las galerías, se maneja muy raro. Sí. En nuestro medio. En una galería muy connotada de Bogotá, con una persona muy querida y una galería que me llamó mucho la atención por su espacio, porque conocí al arquitecto que hizo esa galería con unos espacios inmensos, y iba a hacer una exposición especial para la galería, un proyecto donde iba a exponer una línea que era esta que tú ves acá, que era hace 4 años, eso fue antes de la pandemia, un año antes, y iba a ser un proyecto especial para esa galería. Desafortunadamente, por circunstancias humanas de parte de los dueños de la galería, no se pudo hacer la exposición, es decir, incluso la galería cerró, pero no por cuestiones económicas, sino unos problemas de tipo muy humano, un problema muy personal de ellos, y se truncó la galería. Entonces ese tipo de cosas siempre me han enfermado. Yo digo, esa dependencia de los galeristas de uno, qué cosa tan complicada y tan suave. Entonces siempre lo he huido a ese tema, nunca he sentido la necesidad de reconocimiento, cosa que a veces no es muy buena. Para mí sí. ¿Sí? De hecho, no sabes la alegría que me da transmitir este tipo de programa, porque es ver un artista que no hay afán de facturar, sino que realmente una convicción de estilo de vida, artista por convicción, por modo de vivir, y que muestra el arte como un acompañamiento, como una religión, como una puerta de escape, como una puerta de encuentro, que en su obra se va plasmando esas emociones, esa inquietud, esa parte curiosa, esa parte movida que hace catarsis, que es necesaria, porque siempre estamos buscando ese cumplimiento de libreto, de formación y estilo de vida, pero uno a veces necesita vivir adrenalina, como el que acude al parapente, o el que le da por despertar la adrenalina en altas velocidades, llámese moto o qué sé yo, una motocicleta. Lo estás haciendo a través del arte, y ve uno ese trazo a veces fuerte, suelto, lanzado, decidido, y ahí es donde dice, pucha, son mis emociones. De acuerdo, es que detrás de eso hay mucha filosofía de vida. Entonces, yo no sé hasta dónde puede hacer eso bueno, pero sí, uno, el tema del arte, por eso esa pregunta que me hiciste, ¿y por qué el arte? Eso es muy difícil, ¿no? Porque a mí es el tema de la aventura, de la vida, lo que me ha interesado. El arte nació conmigo, entonces yo hago porque es una delicia, es decir, meterme a un taller solo y explorar vainas. Yo digo que yo no tengo una obra seria, focal, sino ha sido un tema de exploración, de trabajar con las manos. Sin embargo, está marcado el sello artístico, que fácilmente diferencia una pieza tuya, sea en escultura o en pintura, o en la época que sea, ve uno el trazo de Luis Jorge, ahí está marcado. Sí, cuando tú te dedicas a explorar, pues pasa cuando uno está dedicado, por ejemplo, a la fotografía, tema que también me gusta mucho, que además aquí lo descubrí hace 6 años, el tema de la fotografía, que fue muy divertido, con un tipo que estuvo en esta casa, que es Emmet Godin, que seguramente usted lo ha oído hablar, que aquí estuvo por cuestiones circunstanciales. Entonces yo como arquitecto siempre tomaba fotos, pero a nivel profesional, laboral. Y llegó ese tipo y me pegó una envenenada con el tema de la fotografía, y le cogí un afecto y un aprecio a la fotografía impresionante. Porque ahí ya va un foco. Porque se vuelve arte, la fotografía. Uno todo lo puede volver arte. ¿Sí? Entonces hay gente que dice,
pero si esa fotografía de tal sitio o de tal persona la ha tomado 1000 personas, pero hay un tipo que llega y toma la foto y es distinta a todas. Es cierto. Pero usualmente esos tipos tienen una filosofía de vida, como este tipo de M. Godin, que aquí fue a tomar fotografías no de mariposas, de las polillas. Y descubrí que el tipo le tomaba fotos a una vaina gris que uno aplasta, ¿sí? El tipo se vino aquí al bosque a tomar fotografías de eso, las ampliaba y resulta que las polillas son maravillosas, con unos colores impresionantes. Increíble. Pero si uno se ponía a hablar con él, el tipo del tema era una filosofía de vida rarísima, es decir, muy fuera del contexto universal de vida de la gente. Y eso es lo que hace a un artista distinto y especial, ¿no? Y Jorge, aprovechando tu conocimiento, esa estructura profesional y esa mente inquietante que está en constante observación, ¿hacia dónde crees que se esté direccionando las artes plásticas hoy? Dificilísima pregunta, complicadísima. Porque es que no es solamente en las artes plásticas, en todo. Si tú lo ves en la política, en la economía, en la educación, en la salud, todos los temas que todo el mundo está hablando, tan de todo el mundo, el mundo está teniendo, es como un choque de trenes ideológico en todos los aspectos, incluido la arquitectura, las artes plásticas, la fotografía, el cine, teatro, la música, y nacimos en un momento de una convulsión terrible. Eso sí tengo, obviamente no lo va a ver uno porque no nos da la vida para eso, pero el mundo sí va a ser mucho mejor en 20, 30 años. Pero en este momento, por ejemplo, en las artes plásticas, yo lo veo muy caótico. Es decir, yo no sé por dónde lo están manejando los curadores, los dueños de galería. Los museos son más serios, los muy grandes museos a quienes sigo, pues sí tienen gente muy bien preparada. Sí. Y realmente esa gente pues no tiene problema porque trabajan un poquito con la historia, ¿no? Sí. Entonces siempre su referencia mínimo es de artistas de hace 20, 30, 40, 50, 100, 500 años, que ya son gente que ya es muy sólida en la historia del arte. Y siguen Pero siendo en la gente actual, uno ve, me atrevo a decir, mucha basura, muchísima basura, a todo nivel, ¿no? No solamente en las artes, en todo. En todo. Hablando de los curadores profesionales en cuanto al tema de museología, siguen siendo fiel a una de las bondades del arte, que es tener en estas el mayor testigo de los acontecimientos de la humanidad. Toda obra que nos pueda reflejar o contar la historia vivida es aceptada, sí. es valorada. Sí. Bueno, viene la parte de docencia. Hoy, ¿qué le dirías a los artistas que están tratando de incursionar, que están tratando de abandonar el libreto de vida y atreverse a pintar? No, eso me parece magnífico, son muy machos. Yo fui profesor de taller de diseño en la Javeriana y eso fue una experiencia maravillosa, porque eso es lo que estás diciendo, que era meterle a los tipos en la cabeza. Es que es decir, es que eso, ¿cómo es que dicen el dicho de que uno es, la vida de uno es el momento y sus circunstancias, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando yo entré a estudiar arquitectura, estaba terminándose el hipismo, pero los profesores de arquitectura eran unos tipos totalmente influenciados por el tema social, por ejemplo, en el caso colombiano. Sí. Entonces, los proyectos de arquitectura no eran proyectos plásticos, sino se volvían proyectos sociales. Entonces uno llegaba al diseño, que era lo que a uno más le gustaba, porque era crear edificios. Ajá. Pero básicamente se volvió en que se hablaba de la carreta y de la parte social, y la mayoría de los profesores eran de izquierda, y eso era un caso. Y entonces la frustración que uno sentía era porque uno quería era crear, hacer la escultura del edificio. Muy técnico y poco creativo. Cuando yo ya fui profesor, ya la cosa era distinta. Había habido un cambio social en que, por ejemplo, ya había mayor aceptación, por ejemplo, en temas de género. O sea, a uno ya le tocaba muchachos que eran homosexuales,
pero uno ya los aceptaba, ya se hablaba de eso abiertamente. A mí me tocó en los años 70 mucho más restringido, más ortodoxo. Entonces la libertad era impresionante y uno era impulsándolos a que fueran creativos, que no le tuvieran miedo a expresar cosas en sus edificios, que no fueran tan convencionales, que fueran más artistas. Esa etapa sí le tocó, pero aún hoy en día en nuestro país eso no se ha superado. Tú vas a las facultades de Bellas Artes y de Arquitectura y todavía está la parte teórica y poco creativa. Sí, no es como, por poner un ejemplo, te vas a Nueva York a estudiar a una escuela como esta tan famosa, Pratt, o hay otra muy famosa, en que hay una libertad, por supuesto, donde el tipo que entra a estudiar arquitectura, por ejemplo, se mete en artes plásticas, ya sea meterse a pintura, escultura. El tipo se mete con gente que está haciendo cine, se mete inclusive con gente que está estudiando ballet. Es decir, es una fusión de expresión del hombre impresionante. Entonces la libertad de esos tipos mental es total y de ahí van a salir artistas maravillosos. Pero cuando entras a una escuela donde todo es tan teórico, y aquí político. En nuestro medio seguimos muy teóricos. Sí, de verdad. Ahí se está rompiendo, pero es muy despacito. Uno se va a los medios en Estados Unidos, en la misma Europa, y prácticamente lo que hacen con la gente joven es que le cogen el cerebro y se lo sacan y se lo hacen así, se lo exprimen. Y le dicen nada de lo que usted ha hecho de ahí para atrás es válido, vamos a buscar cosas nuevas. Está bien, como conclusión a ese aporte, menos libreto y más creatividad. Sí, como dicen en su tierra, trabajar. Se nos acaba el tiempo. No quisiera despedirme sin antes preguntarte o decirte qué te gustaría que te preguntara hoy bajo el lente Más Arte, Más Ciudad. ¿Qué me gustaría? No sé, realmente como artista, que la gente siga trabajando con total libertad, pero no en el tema del arte, en cualquier aspecto de la vida, yo creo. Hacer lo que a uno le gusta, en lo que uno es feliz y arriesgarse, que realmente pues la vida es muy corta, ¿sí? Se pasa muy rápido y hay que aprovechar el tiempo haciendo lo que a uno le gusta y lo hace feliz. Estoy de acuerdo con ese aporte. Yo tengo como filosofía de vida que tenemos solo una vida, pero si la vivimos bien vivida, una sola vida basta. Sí, claro, por supuesto. Jorge, gracias por hacer parte hoy de este proyecto y estar bajo el lente Más Arte, Más Ciudad, por darnos a conocer tus ideologías, tu estilo y manera de vivir y de pintar. Te invito a que hoy despidas el programa. No, pues encantados de verlos acá, de estar acompañado aquí mi amigo Rodrigo y espero que vuelvan y que sigamos esta conversación porque esto da para horas. Por supuesto. Y además es delicioso hablar de estas cosas. Bondades que da el arte. Bondades, hay todas. Es decir, apreciar realmente todo lo que nos rodea mientras uno vive, pues es maravilloso vivir. Sí, por lo menos vive uno rodeado de belleza. Sí, y hay que buscarla, ¿no? Y sensibilidad, es así. Gracias a todos ustedes por hoy hacer parte de este programa. Sigan conectados con Más Arte, Más Ciudad. Chao, chao.